Acabamos de vivir el mejor partido del Mundial. Marruecos está en la siguiente ronda, pasa a octavos de final. Países Bajos no pudo, no abrió muchas oportunidades, prefirió un juego cauto y paga las consecuencias de ello. Curioso que Países Bajos, un equipo con el que sufrió México hace 12 años, llegue a este país y quede eliminado en un mundial. Monterrey, un ambiente fantástico. Si lo decíamos el otro día, que Guadalajara había dejado un mal sabor de boca por el último partido entre Uruguay y España, hoy Monterrey se puede despedir con un gran partido y sigue la duda de que y si hubieran habido más partidos para México hubiera sido toda una fiesta. Eso sí, hay que decirlo, mucho tiempo se estuvo promocionando a la afición de Países Bajos, a los naranjas, y al final cuando vemos las imágenes en el estadio, la mayoría fue marroquí. Y Marruecos es un equipo en serio, es un equipo que ya dio el siguiente paso, ya dio ese paso que hablábamos de Japón, ese paso que acaba de dar Paraguay, ese paso que le faltó a Japón, Marruecos ya lo cumplió hace tiempo y Marruecos ya puede ser catalogado como una de las potencias mundiales en estos tiempos modernos. Marruecos jugando muy inteligente, Marruecos con una propuesta de juego muy clara y eso sí, quien entre, sea el jugador que sea, juegue la liga que juegue, cumple, ejerce una gran función y sobre todo no deja morir el partido. Un gran partido que acabamos de vivir, se fue hasta la tanda de penales e inclusive la misma tanda fue dramática porque por un momento estaba adelante Países Bajos, por un momento Marruecos y bueno, al final el que falla el penal es para Países Bajos es Somerville, que la verdad es que tuvo un muy buen mundial y que seguramente lo veremos en un gran equipo. Saibari anota el penal del triunfo y recompensa para él, porque la verdad es que fue el mejor jugador de Marruecos y es un delantero sumamente interesante. Un delantero que se mueve por todo el sector de ataque, que sacrifica, que pega, que lucha y que sabe dónde colocarse. Y creo que Marruecos ha conformado un gran equipo que no es nada parecido al de Qatar, que tiene una base de 3 o 4 jugadores, Bono, Hakimi, Masraoui, Anrabat que está en la banca, pero que los demás son chicos jóvenes que acaban de ganar un campeonato sub-20 y que tienen grandes sorpresas. Boadí, buen partido, los cambios Yassin, Talbi, Rahimi, todos muy bien, todos muy enganchados y bueno, una pena por Países Bajos que se va en esta ronda porque había hecho un muy buen mundial. Creo que tenía para llegar a instancias más altas, pero así pasa en un mundial. Te cruzas con un equipo muy bueno y terminas yéndote muy temprano. La verdad es que el partido estuvo muy abierto para los dos, pero que Marruecos digamos que nunca perdió la fe o nunca perdió esa esperanza de que podía seguir adelante con el partido. Vamos a repasar un poquito de todas las alineaciones. Y aquí empezamos con que Koeman decide ir por una alineación un poco más conservadora, con una línea de 5 que nunca había jugado con este equipo así en este mundial, con Ake, con Van Dijk, con Jeque como centrales, Van de Ven y Dumfries como carrileros, Gravenberch y Frenkie de Jong. Gapco se decide por Somerville y por Brobbey. Creo que Brobbey no tuvo un gran partido. La característica de Brobbey era bajar pelotas, luchar con la defensa, y eso es algo que le costó mucho trabajo, sobre todo con defensas que son demasiado rápidos. Diop a pesar de la altura y Riad a pesar de eso mismo, son defensas muy rápidos y que saben anticiparse muy bien. Caso contrario que funcionó muy bien con Beckhorst, que pone la asistencia, una casi asistencia para el primer gol de Países Bajos. Pero vamos a repasar todo lo que pasó en el partido. Países Bajos iniciando con la posesión, Marruecos espera. Por ahí se van intercambiando las posesiones. Hakimi tira algún centro. Provi jugando de poste, como lo decíamos, pero no le salió tan bien. Saibari a mí me encanta, un jugador que pelea con los centrales de tú a tú en todo momento,
que aguantó los 120 minutos y la verdad es que muy muy bien. Diop salva una pelota que quedaba casi frente al arquero. Somerville ganando la espalda todo el tiempo y le costó mucho a Marruecos cortar. Riyad se vio superado, sobre todo Diop cerró varias, pero que costó mucho trabajo. Y una de las figuras también del partido, Verbruggen, arquero del Brighton, que seguramente van a haber muchas ofertas por él, pero que también ejerció una gran función en este juego. Tapa un cabezazo de Ainawi, que le queda prácticamente enfrente y lo ataja. Después viene un disparo de Hakimi, que también Verbruggen lo manda al córner. Había también una falta polémica de Unai, pero creo que misma situación del partido. El árbitro fue Sampaio. Ya nos había mandado un gran show con su inglés en el partido de inauguración. Y creo que hoy también no se vio tan bien. Creo que un momento donde se ve demasiado desesperado porque ya le empiezan a reclamar todo. Hakimi no dejó de gritarle. Y bueno, creo que es un árbitro que se va a quedar en esta instancia. Pero hay un momento donde Marruecos ejerce más posesión, donde Marruecos al final del primer tiempo, los últimos 15-20 minutos, es mucho mejor y donde se vuelve un equipo protagonista. Y aquí es el gran ascenso de Marruecos, ser un equipo protagonista, ser un equipo que se le gane con mucho respeto y el partido empezó a emparejar. Dumfries como carrilero, siempre jugando a la banda, que con mucha fuerza, con mucho poderío siempre llega a las pelotas, siempre llega a línea de fondo. Y bueno, hasta ese momento un partido demasiado disputado, un partido donde Marruecos tenía las opciones más claras de peligro, Países Bajos tenía una por ahí, pero Marruecos era el que tenía el total protagonismo del juego. Y bueno, viene el segundo tiempo y es lo que les decía, si esperaban y sobre todo las autoridades decir que esta sede fue local Países Bajos, la verdad es que no. Al menos en el partido Marruecos dominó. Estos aplausos que vimos todo el partido es una prueba que Marruecos fue local y Marruecos se sintió muy muy cómodo en la cancha de Monterrey. Una cancha que por cierto estuvo muy muy seca en el primer tiempo y eso le combina al juego de Marruecos, pero que después la mojaron y la verdad es que el juego se emparejó demasiado. Por ahí hay un tiro de Wadi, otro tiro al palo de Hakimi. Hoy Hakimi soñó con el poste porque hubo varias donde las tuvo. Y bueno, se estaba comenzando a hacer un partido muy muy ríspido donde todas las jugadas estaban disputándose, donde habían algunos encontronazos. Por ahí viene una gran salvada de Van de Ven que ataja un disparo de Hakimi frente al arquero. Algunos disparos, otros disparos que quita muy bien Dumfries. Y bueno, Marruecos seguía con el protagonismo del partido. Entra y modifica muy bien, y Koeman lo entiende, sacando a Brobbey y entra Berjos. Y de inmediato le funciona. Porque viene un centro, una pelota hacia este jugador, cabecea y de inmediato habilita a Somerville para que vaya a la carrera. Somerville le ganó toda la espalda a Riyad, todo el partido, el defensa del Crystal Palace. Y bueno, de ahí le gana la carrera, alcanza a trompicarlo Riyad, pero Somerville alcanza a darle el pase directo a Cody Gakpo para que con fuerza y frente al arquero Bono mete el primer gol de Países Bajos. Y algo muy significativo porque Gakpo en el momento que anota el gol se tira al piso y empieza a llorar. Y básicamente como contexto fue que falleció su hijo, estaba esperando un bebé y bueno, falleció desafortunadamente. Y bueno, dedicó el gol a él. Y bueno, de ahí estaba ganando Países Bajos. Parecía que tenía controlado el partido, que esperando atrás y con algún desborde de Somerville, con un contragolpe de Gakpo, iba a ser suficiente para que estuvieran ahí. Porque la verdad es que Marruecos empezó a nublar mucho a partir del gol. Porque lograba enlazar muchos pases en medio campo, pero no llegaba a línea de fondo. Las diagonales no funcionaban y bueno, creo que fue algo que Marruecos sufrió mucho toda esa parte. Pero el momento que cambia es cuando hace todos los cambios. Entra Edin, entra Mourabet, entra Yashin,
Entra Talbi, entra Rahimi y le dan una cara totalmente distinta a Marruecos. Prescinde de Boadib, de Brahim Díaz, que ya no podían más. Y creo que aquí está la gran fortuna de Marruecos. En los últimos años ha formado un proyecto deportivo muy interesante. Jugadores que están jugando en clubes europeos de segundo nivel, pero que están creciendo muchísimo. Boadib va a ser un jugador que va a valer entre 80 y 100 millones. Yacine es un jugador que juega en el Estrasburgo, que seguramente se va a mover a otro club. Y solo que le cambian la cara a Marruecos. Estaba intentando, desbordando. Y la verdad es que Marruecos siempre mantuvo el partido ahí. No dejó de luchar. Y bueno, aprovecha muy bien los espacios que se abren. Hasta ese momento Vigil había hecho un gran partido. Creo que vimos de esos partidos de la mejor época de Van Dijk con el Liverpool, de ese defensa inteligente que corta muy bien balones, incluso celebra algún saque de banda. Pero muy bien Van Dijk, creo que fue una de las mejores versiones que vimos en mucho tiempo. Pero bueno, minuto 91, cae el gol de Marruecos, gol de Diop. Talbi engancha, mete un centro hacia adentro, ve perfectamente a Diop que va entrando de afuera, le gana la carrera a Van Dijk, remata de cabeza de forma increíble y el empate de Marruecos. Cuando parecía que Países Bajos iba a llevar la victoria, sufriendo, sí, pero se le iba a llevar. Marruecos adelantó líneas, Marruecos sorprendió con una jugada y es una gran noticia y sobre todo que Marruecos nunca dejó de pelear, que Marruecos supo que iba a tener su oportunidad y que Marruecos ya se le tiene respeto. Y es un equipo muy de respeto para todos. Y bueno, y de ahí, bueno, sobre el final del partido Marraui evita igual como le pasó en el primer gol, un contragolpe de Somerville que estuvo muy insistente todo el partido. Pero a mí me encanta Marraui porque es un defensa que no da un balón por perdido, que parece ser muy lento, pero la verdad es que no siempre encuentra la forma de llegar al punto. Y bueno, creo que por ejemplo en este caso el United tiene muy buen defensa para su presente. Viene el tiempo extra y de inmediato viene una tajada de Verbruggen. Para mí la tajada de este torneo hasta ahora, Rahimi se lleva 3 defensores, queda solo frente a Verbruggen, le pega y le pega creo que en la costilla o en la mano y la desvía. Gran atajada para Verbruggen, tuvo un muy buen torneo a pesar de no avanzar, pero creo que Países Bajos tiene un buen arquero para todo el presente y para todo el futuro. Y bueno, desde ahí el primer tiempo extra y el segundo, la verdad es que Marruecos tuvo toda la iniciativa, estuvo peleando cada pelota, estuvo tratando la manera de incomodar a Países Bajos y bueno, Países Bajos esperando y alguna carrera de Somerville. Gapco también salió de cambio y ya estaba prácticamente agotado. Por ahí intentó con un par de centros, pelotas paradas de tiro libre, pero la verdad es que consiguió muy poco. Y bueno, viene el momento de los penales. ¡Qué emoción! Primero, mete gol Koopmeiners. Ainawi falla y le pega en el travesaño. Y luego Kluivert vuelve a fallar, el hijo de Patrick. Le pega en el poste izquierdo. Rahimi anota, pero Verbruggen con sus propios pies la ataja. Parecía que no entraba esa pelota. Le pega a Verbruggen, pero él mismo con sus pies la mete. Entonces es algo que, una casualidad, algo increíble, la verdad. Después Berjos anota con mucha autoridad. Talbi sigue anotando. Y luego Timber la cruza, falla. La cruza demasiado, la deja muy lejos. Bono es un experto en penales. Pero Bruggen también demostró sus cosas. Pero en este tipo de partidos Bono es un especialista y es de los mejores porteros del mundo. Hakimi se envalentona como capitán, dice es nuestro momento, con este podemos ganar. Y se dirige a pegar el siguiente penal, pero le pega en el poste, igual lo pega igual de cruzado que Timber, solo que se pegó en el poste. Y bueno, parecía que Países Bajos de ahí iba a sacar la casta, que se iba a reforzar muy mental y anímicamente. Y bueno, viene la falla de Somerville,
La ataja Bono con la mano izquierda. Y esto les digo, es un gran arquero. ¿Cómo es posible que con tu propia mano pudiste pegar un tiro que iba a 90, 100 kilómetros por hora? Gran partido de Bono. Bono es un experto en penales y Marruecos sabe jugar muy bien estos partidos. Y bueno, Saibari anota el penal definitivo, pasa a Marruecos. Creo que lo habíamos dicho y sobre todo después del partido de Brasil y el partido contra Haití, no habíamos visto la mejor versión de Marruecos, no vimos ese Marruecos que vimos en Qatar, no por jugadores ni por estilo de juego, sino por hambre, por buscar, por crear juego, por asociarse. Y creo que Marruecos ya llegó, Marruecos ya vimos esa alma de ese equipo que en 2022 y ahora combinado con jugadores mucho mejores y mucho más experimentados. Marruecos me parece que va contra Canadá, entonces puede tener una llave muy abierta, pero la verdad es que Marruecos ya se ganó el respeto de todos. Marruecos es un equipo ultra top y ya no le tiene miedo a ninguna selección y tiene todo para seguir llegando lejos. Por su parte, Países Bajos se queda en el camino. Una pena por Koeman porque creo que está haciendo un buen trabajo, tenía una buena generación de futbolistas, pero bueno, estos son los cruces que te da el Mundial, pero sin más, Marruecos pasa a octavos de final en un ambientazo en Monterrey. Y bueno, seguiremos disfrutando. Vendrá el partido de México contra Ecuador. Pero la noticia es Marruecos elimina a Países Bajos del Mundial.